mi nombre es Carlos Bedoya y les doy la bienvenida a una nueva edición de Mesa Política, programa producido por Otra Mirada y NTV. En esta edición vamos a hablar de un tema del que últimamente se han escuchado novedades nada buenas, alarmantes, pero de las que no se habla mucho o por lo menos con profundidad en los medios de comunicación. Me refiero a las alarmantes cifras de la pobreza en el Perú, de la desnutrición crónica infantil de menores de 5 años y de la anemia también de infantes entre 6 y 35 meses, o sea, bebés, ¿no? Vamos a decir algunas cifras. Basta decir que a fines de abril de este año, 2023, el Banco Mundial señaló que en el Perú 7 de cada 10 peruanos o son pobres o son vulnerables de caer en la pobreza. Así lo dijo el señor Luis Felipe López Calva, director global de Pobreza y Equidad del Banco Mundial, al presentar el informe Resurgir Fortalecidos, Evaluación de Pobreza y Equidad en el Perú. Pueden buscar la nota de prensa y el documento completo en el propio portal del Banco Mundial. Nuevamente, las cifras, ¿no? 7 de cada 10 peruanos son pobres o son vulnerables de caer en la pobreza. Y esta cifra tiene su correlación con otras dos cifras muy perniciosas. Hablando, pero antes de eso, de entrar a la desnutrición crónica, ¿qué significa que 7 de cada 10 peruanos sean pobres o vulnerables de caer en la pobreza en términos de millones de personas? Tomando como referencia el documento Perú, Evolución de la Pobreza Monetaria 2011-2022 del INEI, del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática del Perú, son poco más de 9 millones de pobres y a esos habría que sumarles otros 12 millones de peruanas, que son vulnerables de caer en la pobreza. Estamos hablando de 21 millones de personas, bastante grave. Y viene la correlación con dos cifras que ya sí son bastante preocupantes, más todavía, que tienen que ver con los niños, las niñas, con los bebés, las bebés. Es el caso de la desnutrición crónica, es decir, lo que involucra problemas de la capacidad física, intelectual, emocional y social de niñas y niños, y que se determina al comparar la talla esperada para su edad y su sexo, ¿no? Según la encuesta demográfica de salud familiar, la ENDES 2022, el 11.7% de niños y niñas menores de 5 años en el Perú presenta este problema, o sea, está desnutrida crónicamente. Esto tiene bastantes impactos, ya lo vamos a discutir, y esta cifra es superior a la registrada por la ENDES en el 2021, que era de 11.5%, o sea, subió 0.2%, ¿no? Ha subido, es preocupante. Lo mismo en el caso de la anemia, pero es mayor el porcentaje de la subida, ¿no? La ENDES señala que el 42.4% de niñas y niños de 6 meses a 35 meses, bebés, residentes en Perú, tienen anemia en el año 2022. Y en este caso el incremento es fuerte respecto al 2021, donde se registró 38.8%, o sea, casi 4 puntos, ¿no? De esta población estaba con anemia y era 42.4%. Entonces, para hablar de las causas y las medidas urgentes de corto plazo, así como mediano plazo y largo plazo, de este problema y que tienen que formar parte de la política pública general del gobierno y en particular de sectores como el MIDIS, también como el Ministerio de la Producción y otros más, como no, nos acompaña Liliana La Rosa, gestora, docente, investigadora especializada en desarrollo, innovación social, políticas públicas, participación comunitaria, gestión de servicios y cooperación internacional, tanto en el Perú como en el extranjero. Ha sido decana nacional del Colegio de Enfermeros del Perú y especialmente ha sido ministra del MIDIS, ha sido ministra de Desarrollo e Inclusión Social del Perú, lo que le da una voz autorizada para referirse al tema. Bienvenida, estimada Liliana, un gusto tenerte en Mesa Política. Muchísimas gracias, Carlos, por la oportunidad de debatir un tema tan central y de verdad que no está presente en las pantallas. A mí me preocupa mucho que no sea el centro de la preocupación del país. O sea, estamos hablando aproximadamente de 16.6 millones de peruanos que están en inseguridad alimentaria, de los cuales todavía se debate si hay entre 8 y 9 millones que pasan hambre. O sea, ¿qué quiere decir? Que la persona
no puede garantizar su pan ese día y su comida completa ese día o la comida completa para el día siguiente para ellos y su familia. Entonces, si esto no nos preocupa, yo me pregunto cuál es la agenda nacional que de verdad moviliza los intereses ciudadanos. ¿El hambre de la gente? ¿Podemos seguir de largo frente al hambre de las personas y tú colocas un tema central, el de los niños? El de los más desvalidos, porque ¿qué hace un niño de 6 meses a 35 meses? ¿Acaso podemos decir, bueno, tiene que trabajar y tiene que valerse por sí mismo? No, depende de nosotros. Claro, y sobre todo en estas cifras de hambre yo no había tocado, no las había mencionado, muchas gracias por ponerlas. Efectivamente, el tema de la inseguridad alimentaria, y en el caso de la pobreza estamos refiriéndonos a pobreza monetaria, ¿no? Porque si miramos la pobreza de manera Ya. multidimensional, en Como realidad, debería ser. como debería hacerse, Ujú. creo que serían más de 21 millones de personas que están atravesando problemas en el país de ser pobres o ser vulnerables a la pobreza. Y ahí Y valdría anotar, Carlos, mira, es bien interesante, cuando se habla en porcentajes, enmascaramos situaciones bien crudas, ¿no? Por ejemplo, mira, y que a mí constituyen como parte central de mi preocupación. eh, los subsidios para las personas adultas mayores que obviamente difícilmente podrán trabajar. Un anciano de 80, 90 años que vive en la pobreza extrema, que sufre enfermedad, que sufre diferentes patologías, difícilmente va a poder producir ingresos. Cobra 125 soles. 125 soles hace 13 años aproximadamente que en el caso de existe pensión pensión 65, 65, ¿no es cierto? Ok. La pobreza monetaria a la que haces mención en el 2020 equivalía a 360 soles. O sea, el que ganaba debajo de los 360 soles decía el INEI que no podía, que se tipificaba como pobre. Hoy día se asume que tipificas como pobre cuando ganas menos de 415 soles mensuales como persona. O sea, ha tenido un efecto inflacionario, ¿verdad? El crecimiento monetario de la medición de la pobreza monetaria. Pero el subsidio no ha crecido, ni se ajusta según la inflación, ni se ajusta según los estándares económicos. Eh, cuál es el argumento para no ajustarlo? Que vamos a esperar que una persona de 90 años, de 97, de 85, enfermo, en pobreza extrema, que no tiene casa, que no tiene agua, que no tiene luz, que no tiene un techo seguro, pueda trabajar y autosostenerse. Imposible. Entonces, mientras esperamos que se reforme el sistema de jubilación para nuestro país, deberíamos ya garantizar que por lo menos este segmento de la población en extrema vulnerabilidad, que ya tenemos ubicado, al cual le llegamos con el carrito que paga, que le llegamos con distintas estrategias, deberíamos no solo cerrar la cobertura al conjunto de las personas que viven pobreza extrema y son adultos mayores de 65 años, los podemos ubicar muy rápidamente, sino que además deberíamos aumentar el subsidio por encima de la línea de la pobreza si de verdad fuésemos un Estado de Derecho, si de verdad quisiésemos garantizar el derecho fundamental a la sobrevivencia. claro, porque si el criterio de esos 125 soles era porque es 250, pero se tiene esa idea de anciano y anciana, ¿no? Y Ujú. que completan, cosa que es un ideal, ¿no? De papá, la mamá, el abuelito y la abuelita juntos, muchos no están juntos, muchos, bueno, en fin, hay tantos casos, pero si ese es el criterio, con lo que se señala ahora, de 415 tendrían que subir 72 soles, punto 5 mínimo de inmediato, acá para superar lo de la línea de pobreza, ¿no? Si Para a que sea nuestros congresistas le 407.5 interesase.
y al gobierno le interesase los adultos mayores, no deberíamos tener más verborrea, sino que inmediatamente adulto mayor en pobreza tiene que tener un subsidio garantizado por encima de los 415 soles, sea de la ONP, sea de salud, sea de la AFP, sea de pensión 65. Nadie, o sea, en un Estado de Derecho, no es posible decir yo voy a pagar una pensión de 200 soles, de 125 soles y poner la cara sonriente. Eso no se debería tolerar, pero nos hemos acostumbrado a que como son adultos mayores, no tienen voz, no tienen espacios de participación activa, no tienen presencia política que los represente, entonces cualquier cosa. Y por otro lado tienes, porque cuando tú hablas de vulnerabilidad, este, yo tengo en mi corazón, en mi cabeza, a las personas con discapacidad severa, a las personas cuadriplégicas, a las personas que tienen, que no pueden oír, no pueden hablar, que están Están en la ciegas. calle pidiendo limosna. Así es. ¿Y cuánto les damos a ellos? 125 soles. ¿A cuánto? Al 18% de total de discapacitados que ya están sellados con su identificación de persona con discapacidad. Entonces, no se puede seguir tolerando un MIDIS de espaldas en términos de subsidio, que es una de las recetas del mismo Banco Mundial cuando ha hecho el informe que tú has relatado hoy. No se puede seguir tolerando un MIDIS con subsidios que son de verdad una vergüenza, que no garantizan ni siquiera el derecho a la alimentación y la casa, que es lo que mide la pobreza monetaria, porque no mide más. Claro, y al respecto de eso, ¿no? Como usted, como tú, Diana, como ministra, Sí, por favor. pregunto lo siguiente, ¿no? Porque estamos hablando de la parte del subsidio, que es una de las maneras de atender Ujú. este problema, pero que se critica en cuanto a, se le llama el asistencialismo, de algún caso, que puede ser pernicioso. ¿En qué sentido? Porque van 20 años del programa Juntos, y la pobreza, la desnutrición y la anemia crecen, ¿no? Ya, Y me eso refiero hay que diferenciar. Hay que claro, me diferenciar el refiero a juntos, concepto. ¿no? Ujú. Claro, pero me refiero a juntos, porque tú me corregirás, pero son aproximadamente 1.500 millones de soles al año, son 20 años, son 30.000 millones de soles que han sido destinadas a esa estrategia y la pobreza crece. Entonces, a lo mejor hay que combinarlo con una entrada más también multidimensional, no solamente subsidios, sino sobre todo también el tema productivo. ¿Cómo lo ves? Mira, nosotros cuando estuvimos en el ministerio propusimos una gran reforma de programas sociales, motivo por el cual dejé de ser ministra, porque el MEF no aceptó esa propuesta de reforma y no tuve el consenso del Consejo de Ministros. ¿Cuál era la propuesta? La propuesta, lleguemos al bicentenario erradicando la pobreza extrema en los adultos mayores de 65 años. Solamente estábamos hablando de pobreza monetaria. O sea, en ese momento la pobreza extrema se medía, creo que era por 180 soles, la extrema. Entonces les dábamos 125 y dijimos ya, pasémoslo a pobres. Mira lo que estábamos proponiendo. Y habíamos dicho, hagámoslo con los de 65 a 70, que la mayoría todavía puede trabajar algo, y en los mayores de 70 la idea era pasarlos todos por encima de la línea de la pobreza y erradicamos la pobreza en los mayores de 70 en adelante. Esa era una propuesta y eso significaba aproximadamente 2.000 millones en adición a los recursos que manejaba para pensión 65, porque teníamos que crecer en cobertura, porque todavía teníamos una deuda en términos de cobertura de adultos mayores en el país. ¿Ok? Ese era en relación a adultos mayores. En relación a contigo, allí era más grave la situación porque solo estábamos cubriendo, si no me equivoco, 12.000 personas con discapacidades y necesitábamos cerrar una brecha de casi 120.000. Ese era, había que crecer de manera acelerada. Hicimos una propuesta gradual, no llegábamos al bicentenario, pero sí a los que ya estaban allí, sacarlos de la pobreza extrema allí sin miramientos. ¿Por qué? Porque no pueden trabajar, son personas, mira,
Aquí para cualquier trabajo te piden secundaria completa. Dime cuántos colegios públicos hay para sordomudos que ofrecen secundaria completa. ¿Cuántos colegios públicos hay para ciegos que te dan secundaria completa? ¿Cuántos colegios públicos hay para personas cuadriplégicas que tengan además todas las condiciones para recibirlos y terminen la secundaria completa y puedan trabajar? No se puede, no existe oferta pública y sin embargo se quiere, los que andan diciendo, ay, los subsidios es asistencialismo, eso es pura ignorancia, porque el asistencialismo es uno de los peldaños del estado de bienestar. Las políticas asistenciales son políticas que garantizan derechos para aquellas personas que no tienen otra forma de acceder a tener derechos fundamentales a comer y a tener una vivienda. Eso por un lado. En el caso de Juntos, allí no hay un subsidio, digamos, directo para la sobrevivencia. Allí lo que hay es un apoyo a las madres, un incentivo, así fue el concepto, un incentivo para que esa madre lleve a su hijo al colegio, lo lleve a las vacunas, ¿no? Y sobre todo se incentivaba que la mujer permanezca en la escuela. Ese era el concepto. ¿Qué se proponía en ese momento? Mira, era plano además, sigue siendo plano, nadie ha hecho una reforma allí y la señora Dina ha estado allí 16 meses, ninguna reforma. No, ella dice ahora, estoy 6 meses en el gobierno, perdóname, no está 6 meses en el gobierno, ella ha sido ministra y su gente es la que está gobernando el MIS todavía. Ya, la señora no ha hecho ninguna reforma. Todavía tuvieron la desvergüenza de presentarnos una política nacional de desarrollo e inclusión social con el apoyo y el aplauso de varias exministras que yo hasta ahora no entiendo cómo se pusieron para la foto con el señor de Martini, donde nos estaban prometiendo que de aquí a después, post pandemia, de aquí a 5 o 6 años, más o menos 9 millones de personas tenían que seguir esperando que se produzcan nuevas políticas. Es una cosa lamentable. Querían bajar la pobreza, creo que 3 puntos. ¿Y qué pasa con todos los demás millones? Van a esperar. Es lo mismo que nos ha ofrecido la señora Gutiérrez. Ha dicho que ella ofrece bajar la desnutrición, lo ha dicho en el Congreso en su presentación, de 11,7 a 11 y la anemia a 39%. ¿Y con quién? Con el MIDIS y con el Ministerio de Educación. Se les fue de la cabeza que hay una experiencia aprendida de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales. Se les fue de la cabeza lo que se aprendió cuando empezamos a romper la curva ascendente que tenía la anemia y la bajamos, que fue durante mi gestión. ¿Cómo se hizo? No hicimos ninguna magia, no somos nada especiales. Se convocó a todos y el acento, y esto está más que aprendido, mira, en la OMS, tanto para desnutrición como para anemia, si tú quieres bajar la anemia y la desnutrición, no llames a un médico, no llames a una enfermera, no pongas un centro, un puesto de salud. Primero agarra al ministro de Vivienda, agarra a las entidades responsables del agua y pongan agua potable en todo el país. Primera cosa, porque si yo le doy antiparasitario, yo le doy su hierro y el niño toma agua sucia, el niño toma alimentos en una bandeja sin lavar, el niño está parasitado, va a tener toda una inflamación permanente, la comida no se va a fijar bien, va a tener permanentemente diarreas, va a estar siempre con problemas y no voy a terminar de sacarlo de la anemia ni de la desnutrición. Entonces tengo que ser seria, eso ya está aprendido. Yo creo que necesitamos pues reformas en serio. Y ahí lo del juntos, esa es una reforma pendiente. Hay mujeres que tienen 8 hijos y reciben 100 soles, y hay mujeres que tienen 2 hijos que viven en pobreza extrema y reciben 100 soles. No es lo mismo criar 8 que criar 2 hijos. Necesitamos hacer políticas diferenciadas para las mujeres en forma diferente. Y hoy la pobreza ha crecido de forma enorme en el espacio urbano y ahí no entren juntos. No puede seguir el MIDIS de espaldas a la situación de la pobreza urbana, de nuestros niños de las zonas urbanas. Sigue siendo alta la pobreza en la zona rural, más que en urbana, sí, en términos de la cantidad, el porcentaje de la población. Pero si vamos a números duros y puros,
¿Dónde están nuestros pobres? ¿Dónde están las madres que están sacando de donde pueden comida para sus hijos? En los barrios, en los cerros, en el centro de nuestras localidades. Y ahí el junto En las sufría por su ollas, ¿no? En ausencia. las redes de solidaridad. Soya, que ahora pues desgraciadamente ni siquiera están siendo atendidas como corresponden. Y en algunos casos son usadas políticamente, pero de eso no, Desgracia. Eso es lo más indignante, ¿no? Tenemos la gran experiencia del Banco de Alimentos que todos los gobernadores regionales ya deberían estar implementando. Y lo que tenemos más bien es un alcalde de Lima que está de espaldas a esa experiencia y la anula, la denosta. Yo creo que la lucha contra el hambre y especialmente el hambre de nuestros niños, de nuestros discapacitados, de nuestros vulnerables, nos debería unir a todos, sin importar allí, de verdad y en serio, sin importar ahí tu color político. Pero no es así, no es así. Quieren hacer política con la falta de alimento de nuestros niños. Y también Eso es algunos negocios, inaceptable. ¿no? Porque, por ejemplo, el programa Caliwarma, eh, según las fuentes que tengo acá, sus compras son a licor, gloria, conserveras de pescado, ya no como tenían ellos una norma que les obligaba a comprar compras locales y a pequeños productores campesinos, eso se ha dejado de lado. Eso era como el PRONA, ¿no? El Caliwarma reemplazó el PRONA y las compras pues son como decía, licor, gloria, conserveras de pescado, y entonces a zonas rurales que producen de manera orgánica, que salen otra cosa, les llevan, algunos dirían ya para exagerar, de repente esa comida chatarra que hace daño a la salud. ¿Cómo lo ve? Mira, Jaliwarma tiene una deuda con el país. Jaliwarma es el programa social más grande que administra el MIDES. ¿Ok? ¿Cuánto le llega al chico? Le llega más o menos 3,50 soles por ración. 3,50 soles por ración. ¿Por qué? Porque le dan el desayunito. Con eso, lo que hacen es engañar la barriguita, porque lo que nosotros necesitamos, si fuésemos un estado serio, si fuésemos un estado que quiere de verdad sacar de la desnutrición, hacer que los chicos tengan garantizadas las kilocalorías y los nutrientes necesarios por día, deberíamos ofrecer el desayuno, el almuerzo y un refrigerio en la tarde. Y se debería ofrecer sábado, domingo y feriados y vacaciones, porque estamos en una situación de crisis. Estamos hablando que si 16,600 millones de peruanos están en inseguridad alimentaria. Si el gobierno priorizara la infancia y a la adolescencia y tuviese conciencia de que nadie aprende nada con la barriguita vacía, debería garantizar no un desayunito, ya esa es una desvergüenza. Tendría que garantizar el desayuno, el refrigerio de media mañana, el almuercito y su refrigerio en la tarde. Nosotros lo hicimos con la JEC. Mire, yo luché muchísimo cuando fui ministra y nos aliamos con Daniel Alfaro en ese momento para que Oliva nos suelte recursos para las JEC. Carlos Oliva. No fue fácil, para que nos suelte recursos para la jornada escolar completa y empezamos en la jornada escolar completa a darle desayuno y almuerzo. Mire, la política educativa dice que lo mejor es la jornada escolar completa, pero si no hay alimentos, los primeros que exigen que se elimine la jornada escolar completa son los padres de familia porque no tienen para mandar comida que luego reparten pues de a poquitos entre todos sus hijos, ¿no? Si el Estado quiere una buena educación, tiene que garantizar la alimentación, especialmente en las zonas en pobreza. Y ahí no hay mucho que focalizar. A mí no me cuente con la focalización porque he tenido debates sobre el tema del sistema de focalización. Acá hay focalización geográfica. La gente que vive en las zonas de pobreza necesita que se le garantice, los niños necesitan que se garantice su desayuno, su almuerzo y su refrigerio. Si no, es un engañamuchacho Jaliwarma, además del negocio redondo que se llevan pues las grandes empresas. Yo creo que este es momento de que los empresarios tengan conciencia y se sumen a exigir que ese programa cumpla con
cubrir todas las kilocalorías que necesitan los chicos y los nutrientes en estas zonas donde está concentrada la pobreza, se haga en vacaciones incluidas, que ya se cocine en los colegios y se les dé los alimentos para que las familias cocinen sábado, domingo y durante las vacaciones. Eso debería ser una gran cruzada nacional. Yo espero pues que la podamos hacer, Carlos, hagámosla juntos. Yo creo que hay mucha gente de buena voluntad en esa perspectiva. Sí, es un tema urgente y antes de entrar a las conclusiones, al tema de las principales reformas que se quieren de manera urgente, porque efectivamente se tiene que poner agua potable, es multidimensional, y también una reforma de la asistencia social, que efectivamente es un pilar, cuyo pilar es la universalidad, Así además, es. ¿no? En el caso de esta gestión del MIDIS, efectivamente, la presidenta, que tiene 6 meses, ella ha manejado, salvo 2 semanas, las últimas 2 semanas del presidente Castillo, cuando fue ministra por apenas 2 semanas, la señora Cintia Lindo Espinosa, la profesora Lindo, fue ministra, la actual presidenta, fue ministra de Desarrollo e Inclusión Social, y el 10 de octubre del 2022, o sea, un poco antes de ella salir del MIDIS, antes de oportunamente salir del gabinete de Castillo, oportunamente para ella, ¿no? Nombró como viceministro de Prestaciones Sociales al que es hoy actual ministro, el Así señor es. Julio de Martini. El señor Julio de Martini, bueno, él viene del PPC, después Chimpún Callao, vinculado a Curia, el partido de donde proviene la señora Chirinos. Ujú. Después ha postulado a la alcaldía de La Perla 4 veces, 2006, 2010, 2014, 2018. Tiene grandes aspiraciones en ello, pero desde el 2016 se ha vinculado al MIDIS bastante, como director de prestaciones sociales, asesor, etcétera, etcétera. Y fue muy cercano, porque para que te nombren viceministro tienes que tener eso lo designa el ministro, la ministra. En este caso, ella lo designó. Entonces, es como una continuidad que ha habido en el Ujú. MIDIS, ¿no? Sí. Entonces, alguna reflexión sobre el actual MIDIS. Bueno, yo lamento la gestión del actual MIS y lamento la gestión de la señora Dina Boluarte. Yo fui muy crítica durante el conjunto de su gestión, que ha sido administrar lo existente sin nada nuevo bajo el sol y desgraciadamente lo existente había sido bastante mal hecho. Sus bonos de 300 soles durante el COVID que fueron pagados creo que durante 3, 4 meses tardíamente a la gente en pobreza extrema. No, no. Yo creo que el señor de Martín es un operador político. Así lo conocí, porque yo he conocido al señor de Martín en el Callao, cuando él trabajaba con Curi, y yo trabajaba en el sector público viendo políticas de juventudes, y él estaba vinculado a esos temas de políticas de juventudes. Lo encontré en el MIDIS, no le renové la confianza, nosotros trabajamos con otro equipo, luego él volvió, cuando yo me fui, él volvió, y yo creo que lo que están haciendo en el MIDIS en ese momento es un trabajo político activo y desgraciadamente bastante articulado con exministras que han precedido su gestión. Y creo que no es posible a esta altura tolerar, porque esa es la palabra, tolerar que la pobreza sea atendida con tanta indiferencia, con tanta negligencia. Necesitamos que este sea un tema central. No podemos simplemente permitir que la señora durante su gestión haya proclamado que ya va a empezar a medir la pobreza multidimensional, se aprobó su política y luego sale de Martini diciendo que sí, voy a medir la pobreza multidimensional. Su tema no es solo medir la pobreza multidimensional, es instalar el sistema de protección social en el país para garantizar la inclusión y el desarrollo. Entonces, este gobierno no solamente no ha garantizado la inclusión social, ha retrocedido especialmente en relación a la población LGTBIQ, por ejemplo. Eso ha retrocedido enormemente con su sector educación que es retardatario en materia de derechos y equidad de género. Creo que ha retrocedido en relación a CUNAMAS.
ya deberíamos haber ampliado las coberturas de Cunamás, ya deberíamos haber certificado a las señoras, a las madres cuidadoras y haberlas hecho funcionarias públicas, porque una cosa que también encontré yo cuando era ministra y que pretendí cambiar para iniciar con un proceso de certificación y de inclusión por concurso a las madres cuidadoras como funcionarias públicas. No se puede seguir sosteniendo un programa social en base al voluntariado de las madres, que voluntariado no es, porque son trabajadoras que tienen un horario, tienen responsabilidad, y además no es una responsabilidad cualquiera, es una altísima responsabilidad porque le dan los alimentos a los niños, cuidan a los niños y son madres voluntarias. Miren, yo entiendo que cuando esto empezó, cuando se heredó Guaguaguasi, se mantuvo así al inicio para estructurar, pero de aquí en adelante a mí no me parece que un servicio público tenga que basarse en el voluntariado de los más pobres para atender a los más pobres. Eso es seguir teniendo en nuestra cabeza que los pobres se merecen lo ínfimo, lo mínimo. A ver quién de las madres de clase media, quién de las intelectuales manda a su hijo a un cuna más donde hay una señora voluntaria que muchas veces en su casa no ha podido garantizar ni el desayuno para sus propios hijos. Nadie lo hace, pero para los pobres, ay sí, pues para los pobres hay que darles eso. Yo creo que somos demasiado tolerantes a una forma de hacer política para la inclusión social, porque al final es política absolutamente excluyente. Yo creo que el MIDIS cada día es el Ministerio de la Exclusión. Bueno, es triste escuchar eso. Efectivamente, has mencionado el tema de una reforma integral en cuanto a instalación del sistema de protección social y, claro, eso requiere un sistema de pensiones no contributivas, un sistema nacional de cuidados, precisamente para que se pague a quien cuida y no solamente en quien es cuidado se mire, y ni siquiera de manera integral, un sistema integral de salud también, un sistema nacional de seguridad alimentaria, y con tantas iniciativas como Sierra Productiva, como la crianza de cuyes, muchas cosas que se pueden conjugar, pero eso requeriría que esto deje de ser un negocio, Ujú. primero que tenga los reflectores del Ministerio de Economía. No sé hasta cuándo el Ministerio de Economía va a ser el cajero, debería haber un sistema, un Ministerio de Planificación que haga más bien el presupuesto y el MEF lo administre, pero no sea el que asigna, ¿no? Porque, bueno, tenemos ahí al tesorero que asigna y no más bien una mirada estratégica. Pero más allá de todas estas grandes reformas que se tienen que hacer, ¿qué medidas urgentes se tendría que tomar ahora mismo, ya que viene el niño, ya que tenemos con este problema de que estamos en riesgo de hambruna, ¿no? Entonces, ¿qué cosas tendría que hacerse? Ya, Asúmale, Carlos, que estás hablando con una persona que está en Lambayeque, en medio del dengue. O el sea, dengue. y de los resultados de el YACU. Entonces, estamos hablando de varias agendas, así como allá en el sur están con mucho frío, acá estamos con mucho calor. En el sur ya están con sus heladas adelantadas, ¿verdad? Mira Cusco cómo amaneció nevado y acá lo que tenemos es amanecer anegados, ¿no? Entonces y cómo amanecen en Lima, cómo está la situación de la gente en ese momento en Lima. El miedo al dengue debería existir porque no tenemos ni las UCIs ni el personal necesario. Es como si no hubiésemos aprendido nada de haber sido el primer país del mundo en mortalidad por cada millón de habitantes con el COVID. ¿Cómo es posible que hoy hayan más de 186 muertos por dengue cuando nadie debería morirse por dengue salvo que tenga una enfermedad preexistente? Porque eso es puro manejo médico y de enfermería. O sea, hay cosas que tú dices, nos hemos acostumbrado a un país que no garantiza lo mínimo, lo básico, pero los peruanos tenemos los anteojos para decir lo básico no nos lo merecemos. Todavía no nos hemos revestido de una mirada de derechos. Todavía pensamos, no, pero eso lo tienes que pagar, te tiene que costar. Perdón,
Pagamos impuestos. Debe haber un Estado que garantice derechos. Para pagar una empresa de publicidad, sacan plata de las reservas nacionales. ¿Y por qué para los adultos mayores no sacan de reservas nacionales? ¿Por qué para el próximo fenómeno del niño no sacan reservas nacionales? ¿Qué prioridades establecería yo en este momento? En primer lugar, creo que estamos bajo amenaza de polio y sarampión. Si la polio y el sarampión se suman al dengue y se suman a un posible rebrote del COVID, ¿sabes lo que sería nuestro país? Un terrible desastre. La primera cosa que yo haría ahorita es establecer en escuelas, en cunas, a nivel nacional, una gran campaña de movilización de protección de la infancia. Protección de la infancia en relación a tener acceso al diagnóstico de anemia, tener acceso al tratamiento de anemia, que todo niño que esté diagnosticado con anemia, que todo hogar donde haya diagnóstico de anemia y desnutrición infantil, se cubra con vacunación, con acceso a agua potable en bidones tapados. Tenemos que garantizar eso y mecanismos para que el agua a la que tengan acceso pueda ser potabilizada, pueda ser tratada. Necesitamos garantizar que ese niño sea incluido en los programas sociales y sus alimentos sean, además de ser hemínicos, estén llenos de hierro, reciban sangrecita, reciba carne, reciba lentejas. Tiene que ser monitoreado por el servicio de salud. Pero para eso, la segunda medida que yo implementaría, sugeriría en este momento, es el fortalecimiento de los centros y puestos de salud. Tenemos enfermeras desempleadas, tenemos médicos desempleados, existe la telemedicina. Necesitamos que todos los centros de salud atiendan por lo menos 12 horas allí en las zonas de pobreza, porque me van a decir inmediatamente, no tenemos todos los médicos necesarios para las 12 horas. Es verdad, pero en las zonas de pobreza, donde están esos 9 millones de pobres de los cuales estamos hablando, donde están los 16 millones de los cuales estamos hablando en situación de inseguridad alimentaria, allí todo puesto de salud debería atender 12 horas. Todo puesto de salud debería tener por lo menos un médico y 2 enfermeros. Y necesitaríamos hacer una gran campaña nacional para que en ese primer nivel de atención exista una movilización de promotoras de salud. Mira, la Meta 4, que existía el año pasado, fue anulada por nuestras grandes autoridades que definieron el presupuesto público. Fue anulada. ¿Y qué cosa era la Meta 4? La que hacía que a nivel de gobiernos municipales las promotoras tengan un ingreso, se les reconozca su pasaje, sus viáticos, su trabajo voluntariado para que ellas capacitaran a la ciudadanía. En vez de ampliarla, en vez de garantizar que esas señoras estén certificadas, que las universidades compitan para capacitarlas, lo eliminaron. ¿Cómo? Eso es increíble. Ahorita deberíamos reponer, si yo fuera congresista, si tuviese amigos congresistas, repongan, pero gestionen inmediatamente que exista, se cree una meta o que los gobiernos regionales crean un programa que permita reponer las promotoras de salud, darles un estipendio, porque ellas te van a permitir educar para el dengue, educar para la anemia, educar para la desnutrición, hacer el monitoreo, captar los niños, llevarlos al puesto de salud, pero darles pues sus 450 soles, que les permita que su trabajo les dé dignidad, que no solamente sea, hay un voluntariado, me capacito, ten tu diploma, como es una diploma de una universidad importante, entonces tú te vas a sentir orgullosa. No, no, no. Acá la gente necesita no gastar, necesita tener un ingreso aunque sea pequeño. Y en este momento habría una gran campaña nacional con promotores de salud que hablan el idioma de la gente aymara, quechua, que hablan el machiguenga, que entienden lo que la gente necesita. Ellas son la base de la gran posibilidad y oportunidad para nuestros niños. Sí, la red Tercera de política, tercera. Jaliwarma. Jaliwarma. Yo creo que ahorita las reservas nacionales tienen que ir a inyectar plata a Jaliwarma para que garantice desayuno, almuerzo y refrigerio, incluyendo sábados, domingos, feriados y vacaciones.
Y eso debería ser una obligación y necesitamos que además Jaliguarma, articuladamente con el Ministerio de Agricultura y con el Ministerio de la Producción, porque acá, fíjate, en las cifras de pobreza, entre los más pobres están los pescadores. Y ahora con todas estas lluvias y con todas las mareas y con todo Los lo que se oleajes, viene, efectivamente. los oleajes, dejan de trabajar por días. El Necesitamos ca- comprarles, que Jaliguarma les compre, pero hay que que darle les valor compra agregado a sus a cosas. Licor, a Gloria y a las conserveras de pescado. Y además tiene un presupuesto desde PPK más o menos de 2.000 millones de soles por año, ¿no? Bueno, habría que... Es que hay muchas manos también, digamos, un presupuesto de ese tipo. Es la corrupción también un problema fuerte Corrupción. en este sector. Y me Desgraciadamente la llama la atención corrupción. que el viceministro de Prestación Social, por aquí tenía el nombre, nombrado por el señor de Martini, viene del Ministerio de Transporte. Tiene toda su experiencia en el sector público casi del Ministerio de Transportes, ¿no? El actual viceministro de Prestaciones Sociales, no me acuerdo su nombre ahorita, le hice una búsqueda y como viene de Martini de ese cargo, entonces es una persona, no quiero decir nada, pero digamos, el sector transportes, Pero Carlos, ¿quién fiscaliza a quién? Cuando estuvo Dina de ministra, sus dos viceministros fueron declarados como no hábiles para ser viceministros por la Contraloría, porque no tenían el perfil para el cargo. ¿Acaso la señora ha pagado por eso? ¿En qué proceso administrativo está ella involucrada? ¿Cómo ella puede ahora decir que manos limpias, mira, por favor, su propia gestión, sus dos viceministros no podían ejercer como tal porque no tenían perfil para el cargo? O sea, yo no me sorprendo con lo que está sucediendo. Me parece que deberíamos tener deberíamos estar mucho más indignados con la forma en que se está trabajando, entre comillas, para enfrentar la pobreza. Yo creo que no se está haciendo, que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social es más bien el ministerio para perpetuar el no desarrollo y la exclusión social, porque no está generando unas políticas con una lógica de derechos fundamentales. Bien, estimada Liliana, entonces como conclusión, en general hemos estado viendo que el instrumento que tenemos de política pública no está a la altura del desafío, que hay que reformarlo efectivamente, tanto en la política en sí como en el organismo. Y allí has hablado del tema de las pensiones, con cargo a un sistema de pensión no contributiva, hay que subir esa pensión 65, y hay que además agrandar la cobertura, ¿no? Tener mayor cobertura. Está también todo el tema de la amenaza de polio, sarampión, una campaña de protección de la infancia, y ahí las promotoras de salud son fundamentales, además de que tienen que se ha demostrado que la experiencia de la Así es. promotora llegan hasta el último rincón del barrio, de donde sea, Y en ¿no? su idioma. Y en su idioma, o sea, la red de promotoras de salud, que tanto trabajó Alexandro Sacco cuando estuvo en el Ministerio de Salud, bueno, lo sacaron a él, pero digamos, tanta experiencia en el Foro Salud con las promotoras de salud, esa red era muy, muy potente. El Y el fortalecimiento. MIDIS tiene promotoras sociales en mayor número que las promotoras de salud del MINSA. El MINSA ha llegado a tener aproximadamente 60,000 promotoras. El MIDIS, cuando nosotros estuvimos en la gestión, contabilizamos 220,000 promotoras sociales. Es un ejército gigantesco que en este momento, capacitado, certificado y con apoyo económico, podríamos hacer la diferencia en anemia, en desnutrición, podríamos hacer la diferencia en dengue. Y por ejemplo, ahorita que se viene el fenómeno del niño, ya deberíamos estar controlando las zonas ribereñas, ya deberíamos estar controlando los canales de riego, ya deberíamos estar viendo los drenes y la limpieza pública de drenes y canales. ¿Quiénes hacen eso? Los promotores rurales. ¿Con quién? ¿A quiénes podemos convocar? Los yachachi. Podemos convocar a los diferentes líderes locales del país, pero
desgraciadamente, no se está gobernando con una visión de protección social y de garantía de derechos, sino con una visión de manejo político, desgraciadamente. Y además como que se han repartido todos los sectores, no hay un mando, ¿no? El MIDI se lo quedó Boluarte, el MINEM Otaro, la educación se lo pasaron a Renovación Popular o vinculado, ¿no? Y así es como una coalición de extrema derecha que se ha repartido los sectores, entonces no es una fuerza manejando el país, sino lo que pasa es que yo me reflexiono, ¿no?, sobre la crisis de representación que tenemos. Esa crisis de representación está en o sea, la población no está representada, pero las élites sí están muy bien representadas, tanto es así que siguen haciendo negocios y toleran pues todas las masacres con un gobierno. No les importa que seamos una democracia catalogada como híbrida y que estemos caminando allá prácticamente catalogados como un régimen autoritario o peor, ¿no? Pero Entonces, ¿sabes qué? bueno, Liliana, te agradezco mucho. Una buena Dime. noticia, Carlos, que sí hay que mirar y hay que apreciar, es que hay muchos funcionarios públicos a lo largo y ancho del país tratando de ir contracorriente y tratando de garantizar derechos. Y me refiero a los maestros, a las enfermeras, a los policías, a los médicos que están ahí, las obstetras, los tecnólogos. Yo los veo a mis colegas tratando de hacer, siempre nos encontramos en el camino, ellos son los servidores públicos de a pie. Son esos servidores públicos que están intentando, en medio de un Estado que está siendo realmente tomado y destrozado, en medio de ese Estado, felizmente, tenemos funcionarios públicos, servidores, trabajadores que están poniendo la cara en defensa de la ciudadanía. Y son Todavía mal hay, y eso es motivo pagados, de no esperanza. tienen seguridad social tampoco en muchos casos, que son con órdenes de servicio, Terceros, ¿sí? Entonces, así es. efectivamente, sí, requerimos, a veces me parece que disolvieron el país y no me avisaron, y creo que necesitamos nuevamente un país, ¿no? Y con esta esperanza que nos das al final, de todas maneras, de las personas que quieren los cambios que el Perú necesita, nos despedimos agradeciéndote una vez más, Liliana, por comentar estas cifras y lo que hay detrás de un problema que solamente queda en el anécdota. Incluso hasta un canal de televisión, ATV, tocó el tema y ¿a quién invitó? A una nutricionista para hablar del problema de la desnutrición crónica. Claro, bueno, tiene que decir cosas, ¿no? Pero técnicas, pero no explica el problema que hay detrás, ¿no? Lo que hay detrás de todo. La ineficacia de los programas sociales, la corrupción que hay ahí, bueno, los controles, bueno, en fin, tantas cosas que hemos discutido, el mal enfoque en la política pública. Entonces se banaliza, ¿no? Se Así banaliza es. este problema, pero gracias a ti hemos podido desarrollarlo un poquito más y espero que en otra ocasión también sigamos analizando estas cifras contigo. Gracias por la oportunidad. No olvidemos que los gobiernos regionales se reunieron en Cusco en enero. Yo fui parte de esa iniciativa con el gobernador regional de Cusco, el gobernador regional de Arequipa como líderes, el primero que es presidente de la NGR y el segundo vicepresidente, y hicieron un pronunciamiento que se llama Hambre Cero en el Perú, el compromiso de los gobiernos regionales. Ellos también son motivo de esperanza. Resucita Perú está en la misma dirección, empujando el tema, el movimiento por la infancia con Salvador. Creo que hay Y el Banco de mucho, Alimentos, ¿no? Que es el la Banco de sociedad. Alimentos. El Banco de Así, Alimentos a mí me parece una iniciativa tan interesante y creo que, bueno, cada zona tiene su propio banco de alimentos de acuerdo a su realidad, pero eso es algo que la sociedad avanza, ¿no? así es. Felizmente que la sociedad avanza y a veces no espera a las autoridades. Entonces, iniciativas como la del Banco de Alimentos muestran La que tenemos que generalizar. así es. Si fuera una política pública sería también bueno. Así Bueno, es. muchas gracias. Llevemos Así es, esperanza, Carlos, así es. también. Muchas Gracias, gracias. Liliana. Sí, y con ustedes, amigos y amigas, será hasta una próxima edición de Mesa Política. Les recordamos ponerle like si les gustó el video y suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Muchas gracias.